Bueno, hoy se han conocido noticias importantes en el Frente de Fuerza Popular, que por supuesto mañana hay una audiencia muy importante en el Tribunal Constitucional, pero Dionisio Romero Pauletti ha declarado tras cumplir con su manifestación ante la Fiscalía, como otros importantes hombres de empresa como Roque Benavides. Romero ha admitido que en la campaña del año 2011, Credicorp le aportó a Fuerza Popular nada menos que 3.6 millones de dólares, 3.600.000 dice él, por, en fin, contener la amenaza chavista que representaba Ollanta Humala en el año 2011. Yo pensé que la amenaza chavista era la del 2006, que ya era un Humala ayornado, pero bueno, esa fue la decisión que tomaron y señalan pues que sin ninguna responsabilidad legal. Esto conecta, por supuesto, con lo que ha declarado luego Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, al decir que esto pues en realidad refuerza la posición de ellos, que siempre han negado que Odebrecht haya aportado pues dinero a la campaña, porque, y Keiko Fujimori misma lo ha comunicado ahora, ella no había admitido o no había reconocido el aporte de Credicorp, porque se había comprometido en guardar la reserva, e insisten en que toda esta recepción de dineros era legal. Hay expertos que han recordado que un monto tan gigantesco como este de más de 3,5 millones de dólares excede, por supuesto, los límites, pero que en ese caso constituiría una falta administrativa. No es lo que ocurre en el caso de Odebrecht, por supuesto, donde el señor Jorge Yoshiyama ha insistido, ha declarado a la Fiscalía que Keiko Fujimori estaba al tanto de los aportes de Odebrecht. Esta declaración se ha incorporado al caso del Tribunal Constitucional que, como les digo, pues estaría por tomar ¿cuál decisión? Vamos a conversarlo con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, que nos acompaña esta noche en vísperas de esta, doctor Espinosa, gracias por estar con nosotros, de esta audiencia. ¿Es una audiencia lo que se tiene mañana? No, bueno, lo explico y muchas gracias, como siempre es un placer, Enrique, estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Dos cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que asegurar la plena protección de los derechos y que las medidas que se tomen al amparo de una situación de lucha contra la corrupción sean lo suficientemente equilibradas para asegurar que se pueda hacer esta lucha sin vulnerar derechos. Ahora, a diferencia de lo que algunos han dicho, nosotros, para poder armarnos criterio, si aparecen circunstancias nuevas, tenemos, el artículo 21 del Código Procesal Constitucional es clarísimo, la posibilidad de incorporar al proceso, pedir que el ponente, en este caso, si es el caso Keiko, Ernesto Blume, lo incorpore al proceso para analizar. Pero eso no quiere decir que necesariamente las tomemos en cuenta al final, al momento de resolver. Es mirar para ver si son aplicables. ¿Y qué es lo que vamos a discutir mañana? Mañana lo que se va a plantear, Blume formalmente presenta su ponencia. Es una sustentación de la ponencia. Exactamente, interna ante nosotros, y vamos a ver si la misma, si en esa va a tomar en cuenta los elementos que fueron presentados ya por la Fiscalía a pedido de algunos de nosotros y a pedido para ver si son convenientes o no, y evaluaremos. Ustedes ya han accedido a la ponencia, ha trascendido ampliamente que esta ponencia pedía la liberación de Keiko Fujimori, incluso una sanción contra el juez Richard Concepción Carhuancho, y lo que se hace mañana es entonces el ponente sustenta, elabora sobre su propia ponencia. ¿Cuánto tiempo pasa de ahí a la votación, usualmente? A mí no me toca decirlo sobre si los trascendidos son ciertos o no, pero depende. Este es un caso donde tenemos más o menos 1000 carillas y tenemos una propuesta de 77 que tiene algunos aspectos sin duda polémicos. Entonces, ahora, lo que hemos es tenido tiempo para ver incluso, y hay cosas que hay que decir previamente, el señor Yoshiyama, Yoshiyama Tanaka, pidió que su caso se acumulara, se juntase con el de Keiko, eso hay que resolverlo. Hay que ver si se incorpora el elemento de las declaraciones de Yoshiyama Sasaki. Y eso hay que verlo si Blume lo toma en cuenta en su ponencia o no. Entonces, y en función de eso, el consenso, Enrique, puede generarse en esa misma sesión o puede demorar 3 o 4 sesiones en generarse. Depende de la
predisposición que haya del ponente para recoger críticas y la facilidad que tenga para generar consensos en su ponencia. Esto es un habeas corpus presentado por la hermana de la señora Fujimori, por Sachi Fujimori, claro, en buena medida la defensa de Keiko Fujimori ha señalado que ya el Tribunal Constitucional tiene un antecedente con el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Usted en una de las audiencias, o la audiencia creo que pudimos escuchar a la señora Loza, dejó muy en claro, me parece, que en su criterio el caso Humala Heredia no era comparable, no era el mismo caso que el de Keiko Fujimori, básicamente porque el de Keiko Fujimori había pasado por todas las instancias del Poder Judicial y se había confirmado la prisión preventiva. En el caso de Humala Heredia, por distintas circunstancias, ustedes entraron, digamos, a fallar de saque antes que el Poder Judicial emitiera, pues, un pronunciamiento tan, digamos, completo como en el de Keiko Fujimori a nivel de instancias. Son distintos estos casos. Son distintos y con esto no estoy adelantando opinión, estoy constatando una diferencia. Entonces, el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia no tuvo un pronunciamiento de la Corte Suprema. El caso, cuando se resuelve en el Poder Judicial, se plantea el mecanismo por el cual conoce la Corte Suprema este tipo de casos penales, que es casación. La casación fue denegada, o sea, no quisieron discutir a la Suprema esto, se insistió en un último recurso, que es el mecanismo de recurso de queja, y la Suprema dijo, no lo quiero ver. Entonces, el mismo caso había sido más o menos presentado ante el Tribunal Constitucional y había una... Entonces, es distinto en ese sentido que el caso Keiko Fujimori, donde hay un pronunciamiento de la Corte Suprema con una discusión con discordancias y todo, que llega a un pronunciamiento dividido, pero final. ¿Y cómo juega ahí una decisión como la del Pleno Casatorio de la misma Corte Suprema, que plantea límites muy claros a la figura de la prisión preventiva? Bueno, ¿no hay cierta contraposición con lo que sería el caso de Keiko Fujimori ahí? Depende de lo que resolvamos. A ver, hasta ahora hemos caminado en una línea interpretativa muy similar. Primero hay una casación de Moquegua, de un caso de Moquegua de la Corte Suprema, viene en una línea parecida al pronunciamiento, los criterios que se fijan en el caso Humala Heredia, y después hay este pleno casatorio que no se contradice con lo que hemos establecido como criterios, pero hay que ver que el caso Humala Heredia y el caso Keiko Fujimori son casos distintos. Entonces, la idea es cómo aplicamos los criterios que se han ido fortaleciendo, consolidando, a un caso que es diferente. No necesariamente, siendo un caso diferente, podemos tener el mismo resultado. Habrá que ver por dónde se generan los consensos, y ahí me quedo porque no puedo adelantar. ¿Qué se resuelve en un caso como este? Es decir, cuando estamos hablando de una prisión preventiva, y usted insiste que no va a adelantar opinión, y eso es lógico, pero a ver, por un lado hay una defensa que señala que no era delito, pues, o sea, no aceptan el haber recibido el dinero, pero en todo caso señalan si es que esto hubiera ocurrido en alguna instancia, no era delito. La hipótesis de la Fiscalía va en la dirección de una organización criminal de lavado de dinero proveniente de fuentes ilícitas, que claro, rompería con esa idea de lo lícito o del error administrativo, en todo caso para pasar a una esfera penal. Un pronunciamiento del Tribunal Constitucional como el que ustedes van a eventualmente emitir, ¿entra al fondo del asunto? No. ¿Qué es lo que resuelve? Si se aplica o no se aplica la prisión preventiva, si está justificada en torno al tema de obstaculización o de peligro de fuga, ¿qué es lo que va a resolver el Tribunal Constitucional? Muy importante. Nosotros no vamos a decir si la señora Fujimori es inocente o culpable. A nosotros lo que se nos ha planteado es una discusión sobre el mecanismo prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Mientras se tramita el caso de la señora Fujimori, el Poder Judicial ha considerado necesario que ella no esté en libertad porque dicen que esté en libertad permitiría que ella haga ciertas gestiones que obstaculizarían el desarrollo del proceso. Eso es el dicho del Poder Judicial. A nosotros lo que nos toca evaluar no es la connocencia o la culpabilidad de Keiko Fujimori. A lo que nosotros nos toca evaluar es que si esta decisión de mantenerla presa mientras tanto se le está juzgando es una decisión tomada conforme a los parámetros constitucionales. Algo le pregunté la vez pasada, me parece, pero me gustaría profundizar un poquito, porque no lo sé.
el Poder Judicial en toda esta confirmación, cuando usted me señala que según el Poder Judicial Keiko habría cometido o hecho gestiones que obstaculizarían el proceso investigatorio, ¿tenía que ver con la facultad o, digamos, la bancada o la influencia que Keiko Fujimori tenía en el Congreso, tomando en cuenta que este ha sido disuelto? ¿Eso está abordado en algún punto de las respuestas del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial lo que analiza es precisamente desde la situación que le corresponde a Keiko Fujimori o que le correspondía en ese contexto, qué capacidad de influencia podía tener en ciertos actores públicos y sobre todo políticos para poder bloquear sus investigaciones. Y es la conclusión del Poder Judicial, no necesariamente la nuestra, que ella habría utilizado esos espacios para impedir las investigaciones que acrediten el delito que supuestamente el Ministerio Público le achaca haber cometido. Ahora, más influyente eres con el Congreso que sin el Congreso. No me con el control del Congreso no me toca Digo yo, decirlo. siendo abogado del diablo. Digo yo, siendo juez, tengo que callar. El caso del señor Yoshiyama, volviendo a esta incorporación, ¿cómo es que se incorpora? Mañana el doctor Blume, que ya tiene su ponencia, ustedes han leído la ponencia, la tendrán pues analizada hasta cierto punto. Sobre eso, el doctor Blume debería establecer si es que un testimonio como el del señor Yoshiyama Jr. afecta o no su línea de ponencia. Sí, claro, lo que se trata es precisamente cuando nosotros tenemos que resolver el artículo, insisto, 21 del Código Procesal Constitucional dice que cuando aparecen hechos nuevos que podrían tener alguna incidencia en lo que se está resolviendo, nosotros podemos pedir los elementos para hacernos juicio si entran o no en el proceso, si se les toma en cuenta o no para el momento de resolver. Y eso es lo que se hizo. Viene una declaración que podría tener incidencia en tanto y en cuanto el argumento de la prisión preventiva es... Entonces, el hecho de que supuestamente habría obstaculización negada por Keiko Fujimori y afirmada por esta declaración. Ahora, eso no quiere decir que tanto Blume como nosotros tomemos necesariamente en cuenta ese elemento. Lo que hemos hecho es lo que correspondía. Teníamos que armarnos de elementos de juicio y le hemos permitido que la señora Fujimori, a través de sus abogados, haga su punto de vista respecto por qué esto no debería tomarse en cuenta. Todos esos insumos ya los tenemos. Entonces, Ernesto deberá de decirnos si para él vale la pena tomar en cuenta alguno de estos elementos o no, o mantiene el texto que nos alcanzó inicialmente en sus términos. Y sobre eso comenzaremos a discutir. Para ir finalizando, un caso, bueno, notable, pues impresionante, como este aporte de Credicorp, ¿eventualmente podría discutirse en un recurso como este? Es difícil porque en las declaraciones que se están planteando aquí tiene que ver sí con la donación de dinero, entonces no registrado, pero no con los elementos para la configuración de una prisión preventiva. Entonces aquí, ¿por qué lo de Yoshiyama hay que analizarlo y no necesariamente aceptarlo? Hay que analizarlo porque allí se habla de obstaculización, que es el elemento que precisamente le permite al Poder Judicial justificar esta prisión preventiva. No es el supuesto en este caso. En este caso, ahora, que eso puede sí ser tomado en cuenta para un eventual proceso por una donación de dinero no justificada, para ver si eso es lavado de activos o no, bueno, eso corresponderá al Ministerio Público, al Poder Judicial, no al Tribunal. Para tomar la decisión hacia uno u otro lado, ustedes requieren de mayoría simple. 4 votos sería suficiente para uno o al otro lado. Así es. ¿A qué hora es mañana la audiencia? La sesión a partir de las 9:30. Estaremos muy pendientes entonces. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Saldaña por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el candidato al Congreso del año 2020, Mauricio Mulder. No se muevan. En 2 horas 44 minutos vence el plazo para entregar las listas ya formales para el Congreso del año 2020. Tengo
con nosotros a el candidato Mauricio Mulder, a quien le damos la bienvenida. Gracias. ¿Cómo está, Mauricio? Número 1, rapidito, Mauricio Mulder. Número 2, Nidia Vilches. Número 3, Mijail Garrido Leca. Número 4, Alexis Meléndez. Número 5, José Pimentel. Número 6, Renzo Ibáñez. Número 7, Patricia Tuilla. Los 3 últimos para completar 8, 9 y 10. Usted que tiene buena memoria. Número 8, Andrés de los Ríos. Número 9, Valeria Mesarina. Y número 10 es el compañero Macasana. Es una lista de renovación, al menos, bueno, de ahí conoceremos a todo el resto, pero es una lista que usted diría tiene componentes jóvenes. De los 140 candidatos, el único que es parlamentario soy yo, y la única que ha sido parlamentaria es Nidia. Todos los demás están debutando en esta lista, y la gran mayoría son jóvenes o dirigentes barriales o sindicales, ¿no? Es una lista difícil a veces de hacer, porque se ha tenido que hacer elecciones en todo el país, pero al mismo tiempo es una muy representativa, porque tú ves ahí jóvenes que ojalá puedan ser invitados y que tienen capacidad y son cuadros políticos, Y ¿no? que se den a conocer. Sí. Esto indudablemente vino previamente con un choque pues en la interna, ¿no? Con la facción de Jorge del Castillo, el señor Ricardo Pinedo, en fin. Estas personas que quedaron por fuera de eso, en estas competencias, en estas elecciones internas, ¿quedan fuera del partido? ¿Van a ser reintegradas? Lo que pasa... ¿Ya usted conversó con Del Castillo? ¿Cómo va a ser eso? Sí, conversé con él. Lo que pasa es que coincidió el Congreso del partido, que ya estaba programado desde hace meses, con la fecha de las elecciones para poder elegir a los candidatos a esta justa. Entonces, todo se ha mezclado. El Congreso del partido fue el 25 de octubre. El 11 de octubre ya estaba la convocatoria oficial del Jurado Nacional de Elecciones, y el 16 de octubre tomamos la decisión de participar, porque recuerda tú que el año 92, cuando viene el golpe de Estado y se saca este tema del CCD, el APRA decidió no participar. Así es. Y en el análisis histórico dijimos, bueno, no, eso no nos convino, ¿no? Ahora sí tenemos que participar. Y justo coincidía con el día 25 el Congreso del partido. Entonces, eso sí, se generó pues ese ambiente por el mismo Congreso y las mismas elecciones, trascendió pues la pugnacidad interna, pero como siempre, ya al final las cosas se redireccionan y el partido está nuevamente unido, ¿no? ¿Por qué Mauricio Mulder optó por ir a no es reelección, porque ir al Jurado Nacional de Elecciones, ir a las elecciones, el único excongresista, en este caso del Congreso disuelto, y por qué el número 1? A ver, cuando se tomó el 16 de octubre la decisión de participar, hubo compañeros que dijeron que yo debía asumir la responsabilidad de llevar la lista si es que asumía la responsabilidad de candidatear. Y yo la verdad tenía dudas, porque pensaba que quizá había que ver cómo iba a definir el Jurado Nacional de Elecciones nuestra participación. Yo siempre dije que el jurado no iba a permitir que fuéramos candidatos. Y bueno, sorpresa, esta vida hay, ¿no? Y dijeron que sí. Entonces, a partir de esa circunstancia ya uno se consolida en la candidatura, pero yo era bastante escéptico, y lo que quería era justamente demostrar que no nos iban a permitir ser candidatos ni ahora ni en el 21. Y seguramente en el 21 seguirán insistiendo en lo mismo. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar porque creo que este Congreso, no va a haber año 21 si no hay año 20, ¿eh? Y el año 20 va a ser crucial. Este Congreso, algunos lo quieren convertir en asamblea constituyente, otros creen que es refundacional, otros creen que es para cobrar cuentas. Entonces va a ser un Congreso muy politizado, y de ahí van a salir seguramente hasta modificaciones constitucionales, y eso es evidente que merece el concurso de todas las fuerzas políticas. Entonces, tengo la impresión de que si no participamos nosotros y dejamos que otras fuerzas estén ahí, nos pueden hasta descalabrar el país, y esto se puede ir conduciendo hacia una suerte de castrochavismo. ¿Es cierto que la agenda que va a poner sobre la mesa el APRA incluye la vacancia de Martín Vizcarra? Es mi propuesta, que no es oculta, porque tú recordarás que cuando estaba en funciones también creo que fui el único, más que con un apoyo de por ahí que hubo, en decir que sí, que el presidente Vizcarra debió haber sido vacado. Y creo que ahora hay una razón adicional, que es haber hecho un golpe de Estado. Desde nuestro criterio, él ha violado la Constitución de forma abierta, y evidentemente en algún momento tendrá que cumplir esas responsabilidades. Obviamente son 87 votos lo que se van a necesitar, ¿no es cierto? Y eso ya va a ser otra contingencia política, pero yo sí creo que eso no puede quedar así nomás de impune.
más allá, ¿dónde está la agenda que plantea el APRA para este Congreso? Usted nos acaba de decir, en todo caso, ser una especie también de muro de contención a lo que podría ser un asambleísmo de izquierda, me imagino, Sí, marxista, sí. Es posible. como tal. ¿Por ahí van los tiros? Bueno, depende, pues, ¿no es cierto? Porque no sabemos cómo va a terminar el proceso. Las encuestas son todavía rudimentarias porque están hechas en frío. Pero si es que se cumple, digamos, la tarea de algunos grupos que lo que quieren es copar eso para convertirlo en la plataforma hacia el año 21 y imponer el socialismo del siglo XXI en el año 21, entonces es evidente que nuestra primera tarea es defender la democracia. Eso no significa que vamos a ir a defender la Constitución del 93 a fardo cerrado. Sí sus principios, pero también, si es que eso significa que debe haber un cambio constitucional, nosotros propondremos que se vuelva a la Constitución del 79, que era también una Constitución democrática. Pero ¿no sería poco práctico volver a la Constitución del 79? Yo lo que espero es que no tengamos que llegar a ese nivel de discusión. Pero si se llega a ese nivel de Constitución, nosotros preferimos la Constitución del 79 y no la del 93, porque al fin y al cabo no fue tampoco consagrada dentro de un contrato social específico, ¿no? Vamos a hacer una pausa, y regresamos con Mauricio Mulder. No se muevan. Mauricio Mulder, ustedes son en el léxico contemporáneo, mayoritario, digamos, mediático, los fujiapristas. Sí, mediático, como tú dices, ¿no? Los fujiapristas. Entonces, es un estigma, y se lo digo porque además lo he escuchado en los últimos días usted criticar la poca coherencia de los fujimoristas, ¿no? Que los vemos un poco en un éxodo en solidaridad nacional, lo conversábamos fuera de cámaras con un énfasis ultraconservador, que uno se acuerda del Chino Fujimori, no era exactamente ultraconservador, ¿no? En fin, bueno, ubicaciones, ¿no? De nichos y de creencias y demás. Pero ¿cuál es su evaluación de los últimos años de este emparentamiento político del APRA con el fujimorismo? Les costó un montón. Bueno, a ver, cuando yo entré al APRA el año 72, todo el tiempo los comunistas nos decían que nos habíamos vendido a Odría y que la coalición con Odría y para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Y nos sacaban también la convivencia que tuvimos con Prado entre el 56 y el 62, y también eso era secuela de que eran traiciones, etcétera, etcétera. La verdad es que lo que uno tiene que aprender en la vida es que hay un realpolitik, y el realpolitik indicó que durante el gobierno de Alan García, los fujimoristas integraron la mesa directiva con los apristas, dieron espacio de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque habían 47 humalistas y nosotros éramos 36 y necesitábamos construir una mayoría. Eso no es realpolitik, eso no se hace en toda parte del mundo, no lo acaba de hacer Sánchez en España teniendo que hacer una alianza con Podemos, por ejemplo. Entonces, eso es para gobernar. Cuando llega el señor Humala, en el año 2011, se dedica a atacarnos a nosotros y a los fujimoristas, o sea, nos puso en el mismo blanco. Y eso no ha cambiado con PPK, porque el gobierno de PPK mantuvo todo el establishment intelectual de Humala o digamos, que llamamos caviar, y seguían con lo mismo. Ellos son los que han inventado ese cliché, porque alianza no hay. Nosotros somos un partido político, ellos no, ellos son un frente independientes. Ellos escogen a sus líderes en función del apellido, no en función de la trayectoria. Salvando los respetos, por supuesto, ¿no? Pero el apellido es lo que manda ahí porque es la herencia del señor Fujimori. Somos distintos, pero estamos siendo atacados por los mismos. Entonces, ese cliché no es real, aunque haya habido coincidencia, sí, claro, y coincidencia política ha habido porque hemos estado en esa posición, pero esa es la posición de la política, esa es la realidad de la política. Las encuestas no le sonríen, hablan de un 3%, el APRA podría incluso no pasar la valla. ¿Cuál es el desafío de aquí en adelante para, digamos, redefinir esa identidad política de la que usted me está describiendo? A ver, si las encuestas hoy, que no hemos comenzado ni la campaña, y además que tenemos muy mala prensa, porque la verdad es que tenemos muchos enemigos en la prensa, yo particularmente, y nos dan 3%, significa que ya pasamos la valla, porque en esas encuestas están todos los blancos, viciados, los ningunos, etcétera, y la el voto emitido se convierte en voto válido. Claro, solamente voto válido, nada. El voto válido es el único que cuenta para el tema de la valla. Ya estaríamos en 5 o 6%. Así que lo que vamos a hacer ahora es reiniciar la recuperación del aprismo. Y por eso es que nosotros creemos que nuestro concurso sirve para que
con otras fuerzas políticas democráticas, salvemos al Perú. Yo creo que ese es el principal reto, salvar al Perú de caer en una vertiente como la quieren llevar. Y quienes señalan que es exagerado, tremendista, el tema de la amenaza de la extrema izquierda. Por lo general, los que dicen eso es porque son compañeros de ruta de esa extrema izquierda o creen que pueden medrar de esa extrema izquierda y la notan extrema. Por lo menos no muestran coherencia, ¿no? A mí me da risa ver ese cartel en donde Gino Costa y de Belaúnde dicen no a la reelección, cierren el Congreso, ahora están de candidatos a la reelección y para entrar de nuevo al Congreso. Entonces, ellos son los que hacen ese tipo de corrientes de opinión que obviamente hay que desenmascararlo. Pero reconocerá que probablemente para lo que significa el modelo económico ustedes no están tan lejos de Costa y de Belaúnde. No lo ¿O sé. sí? Yo no sé cuál será el modelo económico que ellos tienen, porque ellos solamente hablan de agendas LGTB, social, no sé, no los he escuchado en el tema económico. Pero si defienden a PPK, creo que ya se pasaron más bien a las posiciones más ultraderechistas que pueda haber, ¿no? Nos fuimos. Este sábado se presentan las memorias de Alan García. ¿Qué papel va a tener una figura compleja y controversial aún después de muerto como Alan García en esta nueva identidad aprista? Bueno, yo creo que Alan es ¿cómo podríamos decir? Él amalgama, ¿no? Pero ¿qué quise decir? Almagador, si esa palabra existe. O sea, él... El sintetizador. Más o menos. O sea, él tiene sin duda alguna la admiración y el respeto de todo el pueblo aprista. Y sin duda alguna su figura será una figura ahí de debate y de polémica. Estoy absolutamente convencido que nuestros rivales hablarán de él todo el tiempo y nosotros lo defenderemos también, y eso será parte del debate y creo que nos favorecerá. Gracias, Mauricio Mulder, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes también por su gentil sintonía. Sigan en la programación de TV Perú. Muy buenas noches.